Este video no necesita más presentación. ¿Qué va a pasar con Bitcoin y las demás criptomonedas durante 2026? Vamos a verlo. ¡Empecemos! Atención, este video no es una recomendación. Usted es el único responsable de sus decisiones financieras. Obviamente, para llegar a una conclusión de qué puede llegar a pasar con el precio de las distintas criptomonedas, tenemos que ir analizando distintos aspectos. Por lo cual, arranquemos con el primero de ellos de los que vamos a ver a lo largo de este video. Y este primero es la adopción institucional junto con la inversión en el mundo cripto. En este primer apartado hay muchas cosas que tener en cuenta, como en todos los que vamos a ir viendo, pero vamos por parte desglosándolo. Para empezar, Bitcoin representa un poco más de la mitad de toda la plata que hay en el mundo cripto. Esto significa, de cada $100 que hay puestos invertidos hoy por hoy en criptomonedas, un poco más de la mitad, o sea, más de $50, están puestos específicamente en Bitcoin. Más adelante vamos a ver el número preciso, pero por ahora que sepas que más de la mitad de toda la plata del mundo cripto está puesto solamente en Bitcoin. Más allá de ese dato que ya de por sí nos dice bastante, porque por ejemplo en el mundo de las acciones, en el mercado accionario, no hay una acción que tenga la mitad de la plata de todas las acciones, o sea, no existe, eso sería demasiado, pero en criptos sí lo hace, lo cual de nuevo repito, llama la atención. Pero además de eso, el segundo dato relevante es que en total toda la plata que hay metida en criptos, ya sea en Bitcoin más todas las demás, suma un poco más de 3 trillones de dólares, que pasado a español sería algo así como 3 billones de dólares. Y ojo, no me estoy confundiendo acá de que dije trillions sería trillones, no. Trillions es billones, aclaro por las dudas. Por supuesto que no hace falta aclarar que 3 trillions o 3 billones de dólares es un montón de plata, obviamente no hace falta aclararlo, pero sí hay que destacar que es poca plata en relación a las acciones, por ejemplo. De hecho, una sola acción ya puede valer más, y hay varias que lo hacen, valer más que todas las criptomonedas juntas. Por ejemplo, Microsoft, solo Microsoft, ya vale más, o sea, ya tiene más dinero invertido que todas las criptomonedas, o sea, más que esos 3 trillones y pico que veíamos del mundo cripto. Y así como está Microsoft, está Google, está Nvidia, está Apple. Entonces, de esta forma entendemos que el mundo cripto, si bien parece muy grande para un inversor individual, porque 3 billones de dólares es muchísima plata, así todo sigue siendo poco en relación a otros mercados, como el accionario, con lo que veíamos recién. Igualmente, más adelante vamos a comparar bien estos datos para que veas la enorme diferencia que hay. No obstante, antes de eso, veamos un poquito más en profundidad esto que te decía de cuánta plata del mundo cripto hoy por hoy de la que hay está metida específicamente en Bitcoin. Para ser lo más precisos posibles, al momento de preparar este video, el 58,43% de todo el dinero metido en el mundo cripto estaba solamente en Bitcoin. Seguido, por supuesto, de la segunda criptomoneda más grande del mundo, que es Ethereum, que de nuevo al momento de preparar el video ronda el 12,37% de market share o de dominancia de mercado cripto, que es lo que te decía antes. ¿Cuánta plata del total hay metida en este caso en Ethereum? Un poquito más del 12%. Con esos datos pasamos ahora sí a lo que te decía antes, de lo pequeño que es el mundo cripto, porque el total es de más o menos 3,2 trillones de dólares. Si medimos solamente Bitcoin, como te había dicho antes, es un poquito más de la mitad, en este caso es 1,85 trillones. Pero si lo comparamos con el oro, este es de entre 14 y 15 trillones. Fíjate que ya el número se dispara, es aproximadamente unas 4 o 5 veces más que el total del mercado cripto. Y ni que hablar si lo comparamos con las acciones o con los bonos. Las acciones globales suman alrededor de 115 trillones, una bestialidad más, y los bonos son inclusive mayores, o sea, la cantidad de plata invertida en bonos es mucho más que lo que hay entre todas las criptomonedas juntas multiplicadas por 10 o por 50 si querés. Bueno, en realidad por 50 no, pero ahí anda. Son entre 130 y 140 trillones. Así todo, el valor del mercado cripto, si bien en el largo plazo va subiendo bastante, en el corto plazo obviamente tiene bajadas muy marcadas, de hecho ahora lo vamos a ver con datos, pero en principio si lo vemos en el largo plazo está tendiendo a subir, es decir, ocupa cada vez más espacio. Por ejemplo, en el 2021 el total del valor de mercado era de un poquito más de 2 trillones, que no estaba tan lejos del valor actual. Sin embargo, el año siguiente, en el 2022, era de apenas 800 mil millones de dólares, o sea, 800 billions. Pasamos de trillions a billions, caímos muy fuertemente. A partir de ahí empezó una recuperación
aceleración, llegó al punto máximo en 2024, 2025 estuvo más o menos por ahí y ahora en los primeros días de 2026 está subiendo un poquitito, pero de momento no es nada significativo. Acá un paréntesis porque yo lo que te dije de más o menos 3 trillones es al cierre del 2025. Sin embargo, a mediados, cuando Bitcoin alcanzó su máximo histórico, llegó a 4 trillones y de nuevo, hoy por hoy estamos cerca de los 3, un poquito por encima. Ahora bien, hasta acá tenemos un montón de datos sueltos de lo que creció el mercado cripto, que es poco en relación a otros, o sea que tiene mucho para crecer y demás, pero ¿cómo llegamos a esa situación? Entre muchos otros factores, uno de los más importantes es lo que te dije que era el nombre de este bloque, que es la adopción institucional y la inversión. ¿Eso qué significa? Que hay un montón de manos fuertes, como se le dice, o ballenas, es básicamente gente que tiene muchísima cantidad de plata que empezó a invertir en cripto. ¿Y eso por qué pasó? Por este tema de la regulación. Por ejemplo, en enero del 2024, la SEC, que sería algo así como la entidad regulatoria de todo lo que tiene que ver con inversiones en Estados Unidos, aprobó un ETF de Bitcoin. Esto significa que a partir de ese momento, los inversores que tienen mucha plata pueden invertir a través del mercado regulado en Bitcoin. Eso lo que hizo fue llegar un montón de miles de millones de dólares a las inversiones en el mundo cripto y eso nuevamente aumenta la capitalización de mercado. Posterior a eso, grandes gestores, algunas de las empresas más grandes del mundo como Fidelity o BlackRock, lanzaron sus propios ETFs de Bitcoin. Y más allá de eso, a nivel global se empezaron a crear un montón de regulaciones. Algunas de las más conocidas son la ley MiCA, que aplica para Europa, y CARF, que aplica para la gran mayoría de países de la OCDE. Posteriormente la adopción siguió creciendo y cuando hablamos de adopción acordate que es el uso y la facilidad de no solamente invertir, sino de nuevo utilizar en el día a día las criptomonedas en general, no solamente Bitcoin, por ejemplo enviando dinero de forma internacional, no solamente individuos, sino también empresas, pero además la creación de otros ETFs, o sea, otras formas de invertir de forma regulada, valga la redundancia, en el mercado cripto, ya no solamente en Bitcoin, poder invertir en Ethereum también de forma regulada y así sucesivamente. Y ahí, inversores, es donde llegamos al cierre de este primer bloque, entendiendo lo siguiente, de che, ¿por qué Ariel me está mencionando toda esta data? O sea, ¿de qué me sirve saber todo esto? Lo que vos acabas de aprender, si es que no lo sabías antes, es que gracias a la adopción institucional, o sea, gracias a que más inversores grandes, gente de mucha plata, llega al mundo cripto, obviamente vuelca ese dinero ahí. Volcar dinero es aumentar la demanda, que significa que los precios suben. Por lo cual, el objetivo final de esta primera parte era entender por qué el precio estaba subiendo y qué puede pasar a futuro. Lo que está pasando es que cada vez hay más regulación en el mundo cripto. Y si bien a los más fanáticos de las criptos esto no les gusta, eso no deja de hacer que entre más dinero. O sea que por lo menos por un lado de inversiones es positivo que aumenten las regulaciones. Y como a más regulado esté el mundo cripto, más impuestos va a haber que pagar por tener criptomonedas, lógicamente, porque antes no se pagaba nada, ahora se paga algo, en un futuro seguramente sea mucho lo que se pague. En definitiva, lo que hace esto es que a los distintos países y entidades regulatorias les interese regular a las criptos. Con lo cual, la conclusión ¿cuál sería? A medida que aumentaron las regulaciones, aumentó la inversión en cripto. Y a medida que aumentó la inversión en cripto, obviamente subieron el precio de las criptomonedas. Por lo tanto, si esperamos que aumenten más todavía las regulaciones, porque eso les interesa a los gobiernos, entonces podríamos esperar que suba más de precio todavía el mercado cripto en general. Sin embargo, acá falta una pequeña aclaración y es entender lo siguiente. Toda esta cosa que te acabo de decir, todo este plan, toda esta estrategia, todo este análisis está basado en una cosa que no dije el por qué. ¿Y cuál es esa? Que a medida que se regulan más las criptos, los inversores grandes, estas personas que tienen mucha plata o los grandes fondos, deciden volcar su dinero al mundo cripto. La pregunta es, ¿y esto por qué es así? ¿O quién determina que sea así? O bueno, ¿por qué pasa? La respuesta es bastante sencilla y es lo siguiente. Obviamente, imagínate que si vos o yo vamos a invertir en el mundo cripto, sabemos obviamente que tiene otros riesgos, que no está regulado y que por ahí el día de mañana nos hackean o quiebre el exchange o el exchange era una estafa como ha pasado en un montón de ocasiones. Entonces podríamos perder toda la plata que ponemos ahí. Pero si bien a vos y a mí nos puede representar mucho, ¿cuánto puede ser? Suponete, un muy buen caso, $100.000 que es una persona que tenga mucho dinero, o $1.000.000 una persona que tiene un montón, pero obviamente no es todo el dinero el que va a poner ahí.
No obstante, pensá ahora que sos una persona que tiene 100 millones de dólares. Vos pondrías 100 millones de dólares, ya no es lo mismo perder 100 dólares o 1000 dólares que perder 100 millones. Entonces obviamente el que tiene 100 millones no lo iba a poner en un mercado que no estuviera regulado. Ahora, cuando se regula, él puede poner esos 100 millones sabiendo que el riesgo sigue siendo que el precio suba o baje, ese riesgo va a estar siempre, pero también está en el mercado accionario. La diferencia es que ahora no va a pasar que el día de mañana te dicen, ¿sabes qué? Las criptos que tenías ya te las robaron. Eso no va a pasar porque ahora lo están haciendo a través del mercado regulado. Que el mercado esté regulado les da más seguridad a esas personas que tenían tantísimo dinero. Y que les dé seguridad significa que hay más chances de que lo vuelquen, como ha pasado. ¿Cómo podemos ver esto? Y porque, por ejemplo, desde el 2024 a día de hoy, la capitalización del mercado cripto, o sea, este dinero que ha invertido en las criptos, se duplicó e inclusive un poquito más. Y eso fue a raíz de este ETF que sacó la SEC o que aprobó la SEC de Bitcoin y bueno, los distintos sucesos que fueron ocurriendo. De más está decir que no es solo por eso, en el medio tuvimos un halving, que si no sabes lo que es lo vamos a ver más adelante, así que no te preocupes, pero digo, hubo muchas noticias, pero gran parte de eso fue debido a la adopción. Conclusión entonces del primer bloque, se espera, o por lo menos podríamos sacar como conclusión, que las criptos deberían subir siempre y cuando continúen aumentando las regulaciones como lo han venido haciendo y como se espera que pase. Por lo tanto, primera señal es positiva para el mercado cripto. Vamos ahora con el segundo dato. Hasta acá tenemos una conclusión y noticias súper positivas porque indican que el precio debería subir, pero ya saben inversores, no es una recomendación de inversión, es asesoramiento financiero, lo aclaro por temas regulatorios. En las tarjetitas, en el QR y en la descripción puedes solicitar mi asesoramiento gratis. Si te digo en qué invertir y no te cobro un peso, no me tenés que pagar nada. Pero siempre aclaro, estos videos son informativos y educativos. Aún así, ojo, porque esta es la primera parte del análisis. Continuemos. Esta vez salimos de la parte regulatoria y de inversión y entramos en ciclicidad y eventos, que obviamente ya vas a entender lo que es. Primero que nada, aclarar qué es el halving. Te lo voy a explicar de forma muy superficial porque no es necesario que lo entiendas realmente en profundidad. Primero que nada, a grosso modo, con que entiendas que es un evento que pasa cada 4 años, más que suficiente. Por si querés entenderlo un poquito mejor, te lo explico lo más fácil posible. Imagínate que hay gente que mina oro, o sea, va a una mina de oro, se pone con el pico y empieza a extraer oro. Que eso es algo que pasa, ya no con picos, con maquinaria, pero se entiende. Hay gente que va y extrae oro. Bueno, imagínate que cada 4 años, por alguna razón, el mundo determinara que la cantidad de oro que nosotros vamos a estar minando con ese pico se va a reducir a la mitad. Es decir, cada vez vamos a sacar la mitad de oro nuevo. Hoy por hoy existen, por ejemplo, 0 gramos de oro minados, no se minó nada de oro, nos ponemos a minar. ¿Cuánto vamos a minar? Por ejemplo, 10 lingotes de oro al año. Dentro de 4 años ese número se va a reducir a la mitad. O sea que por año vamos a empezar a minar 5 kilos de oro. 4 años después se reduce a la mitad, empezamos a minar 2,5 kilos o lingotes o lo que sea de oro y así se va reduciendo cada vez a la mitad. Eso lo que hace es que no se reduzca la oferta, es decir, no se reduzca la cantidad de oro que hay disponible, porque, volviendo al mismo ejemplo, el primer año yo mino 10 lingotes, el segundo mino 10 lingotes el tercero, 10 lingotes el cuarto y ahí se reduce a la mitad. Pero no se reduce a la mitad la cantidad de lingotes que existen, se reduce a la mitad la cantidad de lingotes que voy a minar nuevos. O sea que yo tenía 40 lingotes hasta ese momento, sigo teniendo 40, lo que pasa es que ahora ya no va a aumentar a 50 el siguiente año, va a aumentar a 45. Sigue aumentando, pero cada vez menos. Eso exactamente es lo que pasa en el mundo cripto con el halving. Cada 4 años la creación de nuevos bitcoins es reducida a la mitad. Simplemente eso. El último que tuvimos fue en 2024, en aquel momento se minaban 6,25 bitcoins y eso se redujo a la mitad a 3 bitcoins y monedas. El próximo, como te digo, es cada 4 años, así que el próximo va a ser en 2028 y se va a reducir a más o menos 1 bitcoin y medio, un poquitito más. Para que tengas simplemente como dato, el máximo de bitcoins que va a haber no es ilimitado, esto seguramente ya lo sabes, va a haber hasta 21 millones. A día de hoy hay minados o hay creados más o menos casi el 95%, 94% y monedas, casi 20 millones de esos 21 totales que van a existir. Y además, como dato, se estima que más o menos el 20% de lo que ya se minó, acuérdate que más o menos se minaron 20 millones. Bueno, el 20% de esos 20 millones, que son 4 millones, se estima que están perdidos. Es decir, que va a ser dinero que nunca se va a recuperar.
Por lo tanto, del total de bitcoins que va a haber, 21 millones, por lo menos 4 millones van a estar perdidos, o esos al menos son las estimaciones. En definitiva, el total de bitcoins que va a haber dando vuelta no van a ser 21, porque 4 están perdidos, van a ser 17. ¿Esto por qué te lo digo? Por un tema de oferta y demanda que funciona en todo el mundo, no solamente con el lado cripto, sino con cualquier cosa, y es que a más cantidad de un producto, sea cual sea, a más cantidad hay, menor es el precio, por un tema de oferta y demanda. En este caso, como hay menor cantidad de bitcoins, entonces el precio va a tender a subir, lo cual es positivo. Así que haya 4 millones de bitcoins perdidos es positivo para el precio de bitcoin. De momento, continuamos. Ahora que ya sabes qué es el halving y esto de que los nuevos bitcoins se reducen a la mitad y cuántos bitcoins hay hoy por hoy y demás, pasemos al siguiente apartado, que es en realidad lo importante de este segmento, y es qué pasa con el precio de bitcoin después de que hay un halving, aclarando que todas las demás criptomonedas después suelen seguir lo que pasa con Bitcoin, con lo cual si el precio de Bitcoin sube, todas las demás tienden a subir posteriormente, al menos la gran mayoría. Entonces, Bitcoin fue creado en el 2008, por lo cual el primer halving fue 4 años después, en el 2012. En ese momento, el precio pasó de $12 a 1.150. Estamos hablando de un 10.000% de suba. El siguiente halving, 4 años después, el del 2016, hizo que Bitcoin pase de $650 a 1.920, o sea, 2.900% de suba. El siguiente, ya bastante más reciente, fue el de 2020, en el cual Bitcoin pasa de 8.700 a 69.000 $, o sea, un 690% de suba. Y el último, que fue el del 2024, hizo que Bitcoin llegara a subir un 110%, pasando de 60.000 a 125.000 $, aproximadamente. Como verás, después de cada halving hay una suba muy fuerte, pero también, como habrás visto en las imágenes, después el precio tiende a caer muy fuertemente. En 2011, solamente en 5 meses el precio cayó un 94%, que es una de las caídas más grandes en la historia de las inversiones. Después, entre finales del 2013, diciembre del 2013, hasta 2015, esos 13 meses, Bitcoin cayó más o menos un 85%. Entre 2017 y 2018 lo mismo, un 84% aproximadamente. Y entre 2021 y 2022 casi un 80%, un 77%. Por lo tanto, como verás, el precio, si bien tiende a tener una suba muy fuerte después de cada halving, una vez que termina ese pico máximo en el cual se dispara por mucho el precio, después cae también muy fuertemente. De hecho, en pantalla te dejamos un gráfico con los distintos precios de Bitcoin a lo largo del tiempo y sus halving. Con toda esta información te dejo 3 datos más que encontramos y nos parece útil para que sepas. Después de cada halving, el precio de Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico, o sea, llegó a un precio más alto de lo que había estado nunca. Ese máximo histórico lo alcanzaron entre 12 y 18 meses posteriores al halving, como dato de color. Y segundo, cada nuevo ciclo alcista, o sea, cada vez que Bitcoin sube fuertemente y alcanza un nuevo precio máximo, eso dura cada vez más tiempo, a pesar que la suba porcentualmente sea cada vez menos. O sea, la primera vez subió un 10.000% y la última un 100%, que sigue siendo un montón, pero es mucho menos que la vez anterior, lógicamente, 100 veces menos si hablamos porcentualmente hablando. No obstante, ese tiempo en el cual el precio va subiendo cada vez es más largo. No es necesariamente algo bueno, porque a uno muchas veces le gusta que las cosas suban muy rápido en poco tiempo, porque significa mucha ganancia en corto plazo, pero lo que hace es darte más tiempo para invertir en algún momento y obtener al menos una parte de la ganancia, lo cual tiene su lado positivo. Más allá de eso, vamos ahora sí con la conclusión de este segundo bloque. Primero que nada, después de cada halving, el precio de Bitcoin sube muy fuertemente. Eso es lo que vimos con los datos. Ahora bien, hoy por hoy estamos en el medio, o sea, hace 2 años atrás, en 2024, hubo un halving y el próximo es dentro de 2 años, en 2028, cuando va a haber otro halving. Así que el periodo de suba que dura entre 12 y 18 meses ya terminó. Hoy por hoy ya no estamos en ese periodo en el que el precio debería subir. Así que, según los datos, según la estadística, el precio de Bitcoin debería durante 2026 no subir, tal vez mantenerse, tal vez bajar, pero en principio ya no es una noticia positiva, porque no estamos en ese momento de euforia apenas saliendo de un halving en el cual el precio se tiende a disparar. Teniendo eso en cuenta, lo que empezamos a pensar es, bueno, si llega a haber una caída, ¿de cuánto puede ser esa caída? ¿Cuánto puede llegar a caer el precio de Bitcoin? Hoy por hoy llegó a caer
caer en el peor de los casos después del máximo histórico en los 125.000 aproximadamente. De ahí cayó hasta un 36%. Hoy por hoy estamos un poquito por arriba de eso, o sea, hoy no estamos en una caída del 36%, pero más o menos rondando el 30 y monedas por ciento. No obstante, en las caídas anteriores, acordate que ninguna había sido del 36%. De hecho, la vez que menos cayó, que fue la última, fue el 77%. Por lo cual, la caída actual del 32 podría duplicarse, o sea, podría volver a caer en ese mismo número y aún así seguir siendo menor que la caída previa. Por lo tanto, tranquilamente podría darse esa situación, o sea, falta mucho por caer, o podría caer mucho más al menos si nos basamos en los datos. Pensá que las caídas de los últimos halvings fueron de 77, 84, 85, que los pongo todo en la misma bolsa porque es casi lo mismo, y 94%. Si cualquiera de esas tres caídas desde el máximo de 125.000 se llegaran a producir, estaríamos hablando de Bitcoin en 29.000, 20.000 o 7.000 dólares respectivamente según el porcentaje de la caída. O sea que hoy que estamos cerca de los 90.000 dólares, el precio podría caer mucho. Obviamente todo esto no te lo digo para que salgas corriendo, que si tenés Bitcoin los vendas de inmediato porque el precio va a caer. No es esa la intención. Simplemente es ver qué podría pasar según los datos. De hecho, si me preguntás a mí en lo personal, no creo que se dé ninguna de esas caídas. De hecho, tal vez ni siquiera llegue a 45.000 dólares. Mi propio análisis indica eso, que no llegaría a caer tanto. Pero no soy un experto en el mundo cripto, tampoco tengo una bola de cristal, por lo cual es simplemente un aspecto, un punto de vista, una opinión y no más que eso. Igualmente, más adelante en este video vamos a llegar a la conclusión final de qué creemos que puede llegar a pasar. Pero por lo tanto tenemos en el bloque 1 aspectos positivos, más regulaciones que aparentemente para el nivel de inversión, o sea, básicamente para el precio de las criptos, sería positivo. Eso es el bloque 1, punto a favor. Bloque 2, negativo, porque durante 2026 podríamos ver una caída por todo lo que fuimos viendo antes. Esa caída puede ser más grande, vimos de hasta cuánto puede ser la caída y además vimos el por qué, porque ya no estamos en ese periodo de 12-18 meses de suba, bla bla bla. Con esto en claro, pasemos al tercer bloque. Y este es sobre el Bitcoin Rainbow Chart. Si bien puede que no conozcas lo que es, porque para el que no está metido en el tema criptos no lo sabe, está bastante bueno porque es un bloque corto, pero es bien práctico. O sea que vos lo podés poner en práctica en el momento que quieras. Y te muestro cómo es. Para empezar te vas a Google o a donde vos utilices para buscar cosas en internet y vas a poner Bitcoin espacio Rainbow, que es un arco iris, chart, que significa gráfico. No importa si lo pones espaciado todo junto, da lo mismo. Vos pones Bitcoin Rainbow Chart como te aparece en pantalla y buscas. Una vez que haces la búsqueda, vas a elegir cualquiera de los enlaces que te aparecen porque es todo lo mismo, simplemente cualquiera de los gráficos. Lo único que necesitas es que esté actualizado. Yo en este caso voy a hacer clic en el que dice blockchaincenter.net, pero es uno cualquiera, y me voy a deslizar hacia abajo. ¿Qué es este gráfico? Como verás tiene los colores del arco iris, de ahí su nombre, porque acordate que Rainbow era arco iris, pero básicamente esto lo que te dice es ¿en qué momento del ciclo estamos? ¿A qué me refiero con ciclo? Ciclo estamos hablando, viste que yo te decía que después del halving el precio subía y después de la subida venía una caída. Bueno, eso se repetía porque había un halving, sube, baja, otro halving, sube, baja y así. Entonces se dice que el mercado se mueve por ciclos. Ciclos de suba, ciclos de baja, ciclos de suba, baja. Este gráfico lo que trata de más o menos predecir es hasta cuánto podría caer el precio en la parte del ciclo bajista, hasta dónde podría subir en el ciclo alcista y así sucesivamente. Como podrás ver, tiene marcados los halvings y después del primer halving que hubo en 2012 tuvimos una suba fuerte llegando a la parte que está en rojo e inclusive superándola, que dice Maximum Bubble Territory, que en español sería como que estamos en un riesgo de burbuja máximo, que la burbuja se puede reventar y el precio caería. Posterior a eso el precio cayó hasta la zona de color medio azul violeta, los colores más fríos, que como podés ver, la de abajo de todo dice Bitcoin is dead, o sea, Bitcoin está muerto. En ese momento es donde más conviene comprar, aparentemente según el gráfico, porque a partir de ahí el precio solamente podría subir, repito, según el gráfico. Bueno, si vos comprabas en ese momento, cuando el precio de Bitcoin estaba ahí abajo en más o menos $200, 250, bla bla bla, el precio podía llegar a subir, o mejor dicho, subió hasta los 17.000. Después cayó de nuevo y así sucesivamente. ¿Por qué te estoy mostrando esto? Porque vos mismo podés entrar acá, ver en qué momento, cuando sea que estés viendo este video, ya sea apenas se publicó o después de un año, ver en qué momento estás. Como podrás ver, al momento
momento de estar grabando este video, el precio está en basically a fair sale. O sea, como que está recontra barato y es un buen momento para comprar porque está regalado, en oferta, bla, 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 y va a subir. Eso es lo que dice el gráfico. Después hay que ver qué pasa. Por ejemplo, podemos ver lo que pasó antes. Si vemos previo al último halving, el precio estaba en esta parte de Bitcoin is dead, o sea que había que comprar y qué sé yo. Si bien era verdad, porque el precio terminó subiendo, fíjate que no es que se fue a la zona roja y se recontradisparó, sino que subió, se fue a algunos colores un poquito más cálidos, llegando a un verde, pero no llegó ni al amarillo, ni al naranja, ni nada de eso, que era lo que se esperaba. Habiendo dicho esto, lo que vos podés hacer con este gráfico es más o menos orientarte. Si vos lo ves en la parte de arriba y tal vez te convenga esperar un poco porque podrías estar en una burbuja. Si vos estás bien en la parte de abajo en alguno de los últimos dos colores, y tal vez tenga sentido comprar un poco porque el precio está bastante barato en relación al menos a este gráfico. No ser una recomendación de inversión, pero sí tener una noción extra. Conclusión de este tercer ciclo, que como te dije era más cortito, aparentemente sería alcista, o sea que es un buen momento para comprar porque Bitcoin está barato. De nuevo, la conclusión de este tercer bloque, después vamos a ver la conclusión total. Pasemos ahora con el cuarto, aclarando que si te está sirviendo este video nos ayudas muchísimo si se lo pasas a más gente, que esté desde cero tal vez en el mundo cripto, le interese meterse, pero lo haga con el pie derecho sin asumir riesgos innecesarios. Ahora sí, vamos con el cuarto bloque. Acá vamos a entrar en los riesgos que podemos esperar para Bitcoin y las demás criptos durante el 2026, aclarando que para mí el más grande es el segundo que voy a nombrar. El primero es algo medio como para tomarlo con pinzas si lo pensamos en un largo plazo. Ahora, si lo pensamos en un corto plazo, está bueno tenerlo en cuenta. Y son todas esas noticias que puedan salir que impacten a nivel global. Por ejemplo, lo que pasó recientemente entre Estados Unidos y Venezuela. Paréntesis, si no sabés de qué estamos hablando o cómo puede impactar eso, en las tarjetitas hicimos un video completo gratis al respecto analizando la situación. Pero más allá de eso, vamos con ejemplos más concretos por ahí. El año pasado, 2025, cuando Trump anuncia los aranceles que iba a poner a China y empezó todo ese lío, se perdieron 19.000 millones de dólares del mundo cripto. ¿Por qué? Básicamente porque el precio cayó muy fuertemente, se recontraesplomó en poquitos días y eso, bueno, hizo que un montón de gente perdiera plata. Algo similar pasó llegando el final del 2025. El 21 de septiembre, el día de la primavera, se perdieron casi 3 billones y medio, un poquitito más de 3 billions y medio en realidad, que de nuevo es una caída muy fuerte, principalmente por este tema de las liquidaciones. O sea, alguien, generalmente se dice que es alguien, una ballena, alguien que tiene mucho dinero, vendió Bitcoin a propósito, eso hizo que el precio cayera fuertemente. Después había muchas personas que estaban dispuestas a vender en ciertos precios que fueron alcanzados por esa caída, se vendió mucho, se generó más oferta, básicamente se generó una caída muy fuerte, después recuperó gran parte en el día, pero no deja de ser que se perdieron de golpe y porrazo 3 billones, se perdieron 3 billions y medio de dólares. Ahora sí, pasamos con el segundo, que como te decía, para mí es el más relevante por ahí, y es el siguiente. Cada vez hay más regulaciones del mundo cripto, esto lo veíamos en el primer apartado, que en principio desde un punto de vista de inversiones es positivo aparentemente, pero hay una pequeña trampa, si se quiere, que no veo que se hable mucho en internet sobre esto, así que me parece bueno mencionarlo, y es lo siguiente. Cuando a vos te empiezan a regular cada vez más y vos no querés estar regulado, porque muchas de las personas que utilizan criptos no quieren que las entidades regulatorias sepan que tienen ese dinero, entonces lo que empiezan a hacer es sacar la plata. Esto es similar como si en Argentina hablamos del corralito en su momento. ¿Qué pasa? No te dejaban sacar los dólares de los bancos, la gente estaba desesperada, quería ir a sacar los dólares de los bancos, al intentarlo te los bloqueaban y cada vez había más miedo, más gente queriendo ir, menos dólares dándote, pues no te daban esos dólares. Entonces, en pocas palabras, se genera una bola de nieve negativa y eso terminaba produciendo un corralito peor, o sea que ya no se pudiera hacer nada con los dólares, que nadie los pudiera retirar. Bueno, lo mismo podría pasar al menos en ciertas plataformas del mundo cripto. Plataformas que, en lugar de tener el dinero que sus clientes, que nosotros los usuarios tenemos disponible, que ellos estuvieran utilizando nuestro dinero como inversión. Por ejemplo, prestándoselo a alguna otra empresa o plataforma o persona. De esta manera, si yo quiero retirar el dinero, por ahí no tienen mi dinero disponible porque lo tienen invertido, pero me dan el dinero de Pepito y después a Pepito le darán el de Juanito y así sucesivamente. Eso está bien o podría darse siempre y cuando no querramos retirar todos al mismo tiempo. Si de golpe y porrazo regulan una plataforma y todos queremos retirar el dinero de ahí, entonces lo que podría pasar es que esa plataforma no dé abasto con los retiros porque tenga el dinero comprometido y eso haría que quiebre.
Esto no lo digo por una plataforma en particular, sino que es un riesgo que tienen la mayoría de plataformas a medida que avancen los temas regulatorios. Por lo tanto, ojo y tener la mayor precaución posible. Igualmente más adelante vamos a dar una solución al respecto para que no dependas del riesgo de una plataforma, que el que está metido en el mundo cripto ya lo sabe, pero por las dudas. De la mano con eso vamos con el tercer riesgo, que en realidad esto, de nuevo, es medio de la mano, pero al mismo tiempo es más o menos lo mismo, y es la posible quiebra de plataformas, independientemente de si es por un tema de que los clientes están queriendo sacar la plata por un tema regulatorio. De por sí ya ha habido previamente quiebra de grandes plataformas cripto, y cuando hablo de grandes vos dirás, bueno, ¿cuán grande? Estamos hablando de la segunda o la primera plataforma cripto a nivel global. En su momento la segunda era FTX y quebró. En su momento QuadrigaCX era la más grande de Canadá, una de las más grandes del mundo, y quebró también. Y muchas de ellas, por ejemplo de QuadrigaCX, eran estafas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema cripto, porque más allá de lo que pueda pasar por una mala fortuna, como podría ser este tema de la regulación y que la gente saca la plata, no alcanza y quiebra, más allá de eso hay un montón de estafas también. Entonces hay mucho riesgo por ahí dando vuelta. Vamos ahora a tratar de ver una posible solución. En el mundo cripto hay una frase que dice "Not your keys, not your coins". ¿Eso qué significa? Que si vos no tenés las llaves privadas de tus criptomonedas, esas criptomonedas realmente no te pertenecen, con lo cual el día de mañana podrían desaparecer. ¿Esto por qué es así? O cuando es así, mejor dicho. Esto pasa cuando vos tenés tus criptomonedas en un exchange, o sea, en una de estas plataformas que te permiten comprar y vender criptos. Para esto te pongo un ejemplo ambiguo, por decirlo de alguna manera, y es YouHodler. YouHodler es una plataforma que tiene un montón de servicios cripto, como la mayoría, pero una de las cosas que te ofrecen es una wallet Web3. O sea, una wallet descentralizada o una non-custodial wallet, como se le llama por ahí un poco más técnicamente. ¿Y esto qué significa? Que ahí vos sí sos el propietario de tus criptomonedas. Cuando vos tenés una non-custodial wallet, vos no dependés de lo que pase con la plataforma. En este caso, YouHodler quebra, suponete, vos no perdés tus criptomonedas. O sea que siempre van a ser tuyas. Inclusive si no quisieras crear la wallet propia de YouHodler, porque por ahí decís no, me da desconfianza porque sigue siendo de una empresa, bla bla bla, en ese caso lo que puedes hacer es te creas cualquiera de las otras wallets non-custodial, que hay un montón, y lo conectás con la plataforma, con YouHodler, para poder operar directamente de esas billeteras. O sea, tenés un montón de alternativas. No es que una cosa descarta la otra o te limita. Podés hacer las dos al mismo tiempo. Por eso te nombro esta plataforma, porque es la que te permite hacer las dos cosas al mismo tiempo. En general, las personas que invierten en cripto tienden a recomendar esto. Acá en Inverar sabes que no damos recomendaciones como tal, pero los que usan cripto suelen recomendarlo más que nada por lo que te digo. O sea, porque si vos tenés la plata metida en una plataforma, la plataforma esa puede quebrar, la pueden hackear, puede ser una estafa, pueden pasar un montón de cosas. Si lo tenés en una de estas wallets que se llaman non-custodial, vos ahí tenés 100% responsabilidad, pero al mismo tiempo autonomía con ese dinero. O sea que sos el único que realmente lo tiene. ¿Lo tenés en una plataforma? En realidad no lo tenés vos. ¿Lo tenés en una non-custodial wallet? Ahí sí lo tenés vos. Para hacer un paralelismo y que se entienda fácil, tenerlo en una plataforma, en un exchange, sería similar a tener la plata metida en un banco, y ya sabemos en Argentina que con el corralito eso no es tener la plata, o por lo menos no es 100% tuya. Y la otra sería, lo de non-custodial wallet, sería como tenerlo en efectivo guardado en tu casa. Ahí es tu plata. En cualquier caso, si querés probar la plataforma de YouHodler y tener la wallet non-custodial y demás, lo puedes hacer, es gratis 100%, tenés el enlace en las tarjetitas y en la descripción de este video. Ahora que sabés cómo protegerte en todo caso ante una posible eventual quiebra de X plataforma, vamos con la conclusión de este video, que es al final para lo que estamos acá. ¿Qué va a pasar con las criptomonedas durante el 2026? Primero te lo resumo en 3 palabras. No lo sé. Sin embargo, obviamente, y como estás en Inverar, te vamos a dar la respuesta a lo que viniste a buscar. De más está decirlo. Aclarando que en la descripción te vamos a dejar el enlace a un Excel gratis donde vos podés aplicar la estrategia que vamos a explicar dentro de unos minutos. Y más allá de eso, nos ayudas muchísimo si ya que estás por ahí te suscribís y activás la campanita, que te sirve a vos para seguir aprendiendo 100% gratis y llevarte este tipo de regalos como el Excel, y a nosotros nos ayuda mucho a seguir creciendo el canal. Así que gracias de ya. Igualmente lo que podés hacer es ver si lo que te voy a decir a continuación te sirve, y si es así te suscribís, y si no, no. Ahí queda tu elección. Te digo cuál es mi punto de vista. Yo estoy completamente seguro que en algún momento previo al 2028, o sea, previo al próximo halving de Bitcoin, el precio de Bitcoin va a estar por debajo de los más o menos 90.000 que está hoy por hoy. Y me refiero a bastante más bajo. De hecho, estimo que
por lo menos podría caer hasta $70.000. Con lo cual, yo de nuevo, vuelvo y repito, estoy muy seguro que el precio de Bitcoin va a caer al menos hasta los $90.000 en algún momento de acá, 2026, hasta 2028, en algún rango de esos. Acordate que yo esté súper seguro y convencidísimo no significa que vaya a pasar, o sea, no tengo idea. Esto es un análisis personal. Entonces, eso lo dejamos por un lado. Pienso que el precio de Bitcoin va a caer hasta $70.000 en algún momento dentro de los próximos 2 años. O $70.000 o por debajo. Y segundo, estoy también igual de seguro, así como estoy muy seguro que el precio va a caer, también estoy muy seguro que después de 2028, o sea, después del próximo halving, entre finales de 2028 y principios de 2029, el precio va a llegar a superar el máximo anterior que estaba en los $130.000. Entonces, si yo comprara hoy cerca de los 90.000 y el precio subiera hasta esos 125, $130.000, estaríamos hablando de un 40% de suba. Así que si vos me preguntás, Ariel, ¿vos crees que el precio de Bitcoin puede subir un 40% en dólares? Yo te digo sí y mucho más. Pero ojo, antes de eso, como te dije recién, creo que el precio también va a bajar muy fuertemente. Entonces hay que tener cuidado. Teniendo este análisis personal, una opinión personal en mente, ¿qué es lo que yo decido hacer? Como creo que el precio de Bitcoin puede estar más bajo y va a estar más bajo, eso de nuevo, eso es lo que yo creo, entonces yo veo con sentido no poner toda la plata a invertir hoy en Bitcoin. ¿Por qué? Y porque el precio creo y estoy muy seguro que va a bajar. Ahora bien, como sé que no tengo la bola de cristal y no tengo idea si el precio va a bajar o no, entonces tampoco veo ilógico comprar hoy por hoy, porque por ahí el día de mañana no baja, directamente sube y yo me perdí la oportunidad de haber comprado hoy que estaba barato, porque el día de mañana el precio va a subir. Eso de nuevo todo en este contexto. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Qué es lo que yo en lo personal voy a hacer? Que no es una recomendación. Es, como creo que el precio va a estar más bajo, no voy a poner todo hoy. Pero como también creo que en algún momento va a subir, sí voy a empezar a invertir hoy. Así que, ¿cuál es la conclusión? Voy a ir comprando de a poquito, como si fuera un ahorro. A medida que voy pudiendo, voy comprando a puchitos de Bitcoin o la cripto que cada uno considere. En mi caso, Bitcoin, pero bueno, si me gustara otra, compraría otra. Así que voy a ir comprando Bitcoin de a poquito, sucesivamente, semana a semana, día a día, mes a mes, lo que vaya pudiendo. Esto lo hago solamente porque estoy convencidísimo que en algún momento el precio va a superar los $130.000. Y por mucho, porque acordate que después de cada halving el precio no llega al máximo anterior y ya, lo supera ampliamente. Podría llegar a los 150, 170, $200.000 y la ganancia sería mucho más grande. Entonces, como yo estoy seguro que en algún momento eso va a pasar, y no significa que vaya a pasar, pero como estoy seguro, voy comprando de a poquito. Si el precio va subiendo, yo voy ganando. Si el precio va bajando, yo voy promediando mi precio de compra cada vez más abajo, o sea que a mí me conviene porque el día que suba, si es que pasa, gano más. Entonces, ya sea que el precio suba o baje, a mí me conviene. Todo eso siempre y cuando en un futuro largo plazista el precio termine subiendo. A esta estrategia se le llama DCA, no la creé yo ni muchísimo menos, simplemente es una estrategia muy conocida, pero lo importante es que cualquier persona que vaya a comprar lo que sea más de una vez, por ejemplo, compra acciones de Coca-Cola en distintos días o compra, en este caso, Bitcoin en distintos días o lo que sea, tiene que saber cuál es el precio promedio al que compró. Y para eso, para vos saber cuál es el precio promedio al que compraste, lo único que tenés que hacer es cargar cuánto compraste, o sea, cuánta plata invertiste, en qué momento y cuántos bitcoins o cuántas acciones representa esa plata que vos pusiste en ese momento. Con eso hecho, en un Excel podés saber el precio promedio. Y ese Excel, para que te lo calcule solo, es el que te dejé en la descripción. Así que si te sirve este análisis y ese Excel, te podés suscribir. Por supuesto, inversores, como siempre, muchísimas gracias por el apoyo. Y acá les dejamos un curso gratis desde cero de criptomonedas. Si querés aprender a invertir en criptos, estás completamente de cero, puedes hacerlo gratis ahí. Espero que les sirva.